Muy bien, nuevamente buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Hemos estado unas semanas sin poder venir y compartir con ustedes. La semana pasada tuvimos el especial del Día de la Madre y bueno, creo que Lía me va a quitar el campo muy pronto. Qué lindísimo fue tener este tiempo y quiero invitarle a que usted abra su Biblia desde ya en Josué capítulo 15. Y antes de ir a nuestro texto, quiero contarle que hoy vamos a romper un nuevo récord. Y es porque vamos a estar hoy en 5 capítulos de Juan. Así que, ¿por qué digo Juan siempre? Josué. Y ya empezamos mal. Sí, Dios mío. El récord fue que no duré ni 30 segundos sin poder decir algo bien. Y quiero invitarle a que, vamos a estar en 5 capítulos. No se asuste. Vamos hoy a hacer un recorrido por la distribución de las tierras del lado oeste de el río Jordán. Estoy midiendo claramente mis palabras antes de entrar en calor. Y lo hacemos de esta manera intencional. Hemos diseñado nuestro calendario de enseñanzas para que justo al final de septiembre estemos cerrando el libro de Josué. Yo quiero invitarle a que los versículos que vamos a dejar de tarea, usted los pueda repasar en su casa, leerlos. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Pero vamos a ver que acá en algunos de estos textos van a haber muchos nombres de montañas, de lugares, de ciudades, etcétera, mientras que Josué hace esa tarea de repartir la tierra. El otro día, terminando una de las enseñanzas hace unas semanas, me topé con una persona que llegó y me dijo: no, pastor, es que para mí el libro de Josué es lo máximo. A mí me tiene, pero es decir, es más, es mi libro favorito. Y entonces yo me sentí tentado en decirle: sí, ya leíste más allá del capítulo 3, porque es toda un viaje que ha sido una lectura interesante. Sí, venimos de guerras, de lugares en donde se aniquiló todo lo que había, y después, a partir de la semana pasada, la tarea de Josué cambia de alguna manera. ¿Por qué? Porque 2 veces en los capítulos 12 y 13 vemos que dice que la tierra descansó de la guerra. Y ahora a Josué le toca la tarea, no menor tarea, de distribuir todas las tierras entre las tribus de Israel. 12 tribus, y recuerden que la de los levitas no les tocaba ninguna tierra. Hoy también se va a volver a mencionar, allá después hablamos de eso. Pero una tarea que tal vez a la hora de usted leerlo y de acercarse a este libro, usted va a decir: ¿qué es este montón de lugares tan extraños que ni sé dónde están hoy? Pero para los lectores originales de estos textos era muy, muy, muy importante. Y en este recorrido que vamos a hacer, yo quiero invitarle a que usted tenga ojos atentos, a que tenga un corazón dispuesto, porque hay enseñanzas importantes para nuestra vida. El capítulo 13 inicia con este anuncio de Dios, esta palabra de Dios que se le da a Josué. Y la palabra es súper inspiradora para Josué, porque Dios le dice: ya estás muy viejo, ¿verdad? Entonces, yo no sé usted, pero cuando llegamos a los 40, ya empieza uno como esas habladas. Yo le digo a mis hijos: sí, es que ya estoy muy viejo. Y mi reacción es intencional, es para que me digan: no, papi, no estás tan viejo, ¿verdad? Pero aquí Dios claramente le dice a Josué: y Josué, ya estás roco. Y bueno, ahora toca distribuir la tarea. Edad similar a Caleb. Recuerdan a Caleb también la semana pasada, y Caleb dijo: tengo 85 años y todavía puedo ir y agarrarme con unos gigantes por ahí y sonármelos. Pero ahí está Josué. Empieza la distribución de la tierra, empieza a
a hacer esta tarea también titánica de acomodar a todas las tribus. Vamos a tener ayuda audiovisual también, igual que la semana antepasada, que el pastor Dani nos puso una imagen. Entonces muchos de los textos que no vamos a leer, yo le invito a que usted busque este mapita en Google, lo puede encontrar y va a ubicarse en el mapa en dónde están estas tierras y cómo fue la distribución de cada uno de ellos. Pero ¿qué tal si oramos y pida por su pastor para que no confunda a Josué con Juan? Y vamos a ir al texto. Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Padre, hoy vamos a hacer un recorrido rápido sobre estos 5 capítulos. Me imagino el momento para el pueblo de Israel, por fin en la tierra, pero también las diferentes reacciones, también las cosas que ignoraron, que después les iban a cobrar una factura, también la queja, Señor, pero también el liderazgo de los hombres que usaste para esta tarea, Señor. Así que hoy, recordando lo que tu palabra nos dice en Romanos capítulo 15, que las cosas antes escritas, estas fueron escritas para que podamos recordar y llenarnos de esperanza, Padre. Y que si hay cosas en estas imágenes que vamos a ver, en las cuales yo me identifico, Señor, que hoy me traigas a memoria tu instrucción. Señor, que si hay cosas que he dejado guardadas y no les he dado la importancia que tu palabra dice que le tenemos que dar importancia, Señor, que hoy podamos ser transformados. Así que anima nuestros corazones, Padre. Manténnos enfocados mientras que vamos leyendo, atentos a todos los que estamos acá, Señor, porque tu palabra es útil, más cortante que espada de doble filo, Señor. Así que hoy penetra en mi corazón y discierne mis pensamientos y mis intenciones. Lo pedimos en tu nombre y juntos decimos amén y amén. Versículo 1, leo de la Nueva Traducción Viviente de Josué capítulo 15. Dice así: la asignación de la tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur, hasta la frontera de Edom, y llegaba al desierto de Sin. Así que vemos que a partir de ahora se empiezan a distribuir las tierras que estaban en el oeste del río Jordán. Recordemos que 2 tribus y medio, la mitad de la tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, ya le habían pedido a Moisés que cuando estuvieran en la tierra prometida, que ellos iban a quedar del lado este del río Jordán, y que ahí iban a estar bien, y que iban a estar bien todo el asunto. Pero bueno, iniciando Josué, ellos mandaron a los guerreros, y bueno, ya van para sus tierritas. Aquí sé que aquí en las tribus que se les asignan tierra de este lado del Jordán, empieza la distribución. E interesantemente, la primera tribu a la que se le asigna tierra es a la tribu de Judá. Es la primera. Entendemos por el libro de Génesis que Judá no fue el primer hijo de Jacob, de Israel. El primer hijo fue Rubén. Y bueno, hay una serie de cosas que sucedieron ahí, y vemos aquí que, bueno, nada sucede por casualidad. La primera tribu en nuestros mapitas, si podemos poner rápidamente el mapita, es la área verdecita, que va a estar en unos segundos por ahí, cuando pongan el mapa. Ahí esa... Ok. Esa es la primera en recibir tierra. Ahí va, ok, es la verdecita ahí abajo, que bueno, en el mío se ve más verdecito, que va a ser como amarillito, en fin. Y esta es la primera tierra que distribuyen. Ahora, Judá te puede traer algunos recuerdos, ¿verdad? ¿Qué te recuerda Judá? Rey David, ¿verdad? ¿Cómo es conocido nuestro Señor Jesús? El león de la tribu de Judá. Judá es donde salen los guerreros más famosos, y obviamente donde salen los reyes más famosos. ¿Qué tal si brincamos al versículo 13? A partir del versículo 2 hasta el versículo 12 está en detalle de cómo se distribuye esa tierra para Judá. Pero el versículo 13 dice que el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb,
hijo de Jefoné. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Anac, lo mencionó Iván, esta era la tierra de gigantes. Y más adelante vamos a ver a este gigante famoso, Goliat, en donde tiene este enfrentamiento con el rey David. Pero versículo 14 dice: Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos, que son descendientes de Sesaí, de Ahinam y de Talmaí, hijos de Anac. De ahí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kirit Sefer. Todo lo leí mal, estoy seguro. Caleb dijo: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Y Otoniel, ese es otro personaje interesante, hijo de Cenaz, hermano, realmente primo, dicen otras versiones, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba del burro, Caleb le preguntó: ¿qué pasa? Y ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como la parte baja. Así que aquí vuelve nuevamente a aparecer el personaje Caleb. ¿Qué personaje que hemos visto con paciencia? En Números capítulo 13 vemos que llega, él dice: esta tierra es nuestra, junto con Josué, todos los demás hermanos, realmente todos los demás de sus hermanos de las otras tribus dijeron: hey, no es imposible. Y pasaron 40 años para que él pudiera por fin tener sus tierras. Caleb es este símbolo de paciencia, este símbolo de perseverancia, este símbolo también de liderazgo fuerte, que viene, reclama lo suyo. No era tarea sencilla, era una tarea difícil ir y luchar contra estos gigantes. Los vence, tiene su tierra, pero después también se preocupa por su heredad. Me encanta. Y ahí aparece Otoniel. Ahora usted lee el texto y usted dice: este hombre, ¿qué es el asunto ahí? Regalando hijas, ¿cómo funciona? ¿Verdad? Pero bueno, la tradición en ese tiempo era que los matrimonios eran arreglados realmente. Y bueno, hay toda una tradición cultural ahí, pero me encanta. ¿Por qué? Porque veo a un Caleb que el Señor en su fidelidad le da al esposo correcto para su hija. Otoniel termina siendo, en el libro de Jueces, el primer juez de Israel. Y cuando veamos Jueces, ahí vamos a ver este personaje en detalle y cómo él estratégicamente le dice a su esposa: dígale al suegro que nos dio unas tierritas de estones, pero ocupamos agua. Entonces va y le da estos manantiales. Y bueno, del verso 20 al verso 62 se enumeran todas estas ciudades de la tribu de Judá. Se hace como un inventario de la tribu de Judá. Pero quiero que vayas conmigo al último versículo de este capítulo, en el versículo 63, para ir encontrando una enseñanza acá. Dice el versículo 63: sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Esta frase la vamos a ver que se repite varias veces acá. Vemos que no expulsan por completo, en este caso, a los jebuseos. La instrucción es borrar todo, expulsar todo, sacar todo. Pero en este caso la tribu de Judá mantiene a los jebuseos acá. Y bueno, para el momento en que esto está escrito, dice, y todavía a la fecha ellos están ahí. Y entendemos por la historia y por Josué que estas influencias externas, en este caso los jebuseos, terminan
Ahorita vamos a ver que se pone más complicado, pero terminan desviando al pueblo de Israel a adorar otros dioses. Y la primera lección de esta mañana es precisamente esta imagen. Cuando usted viene a Cristo, y cantábamos ahora en esta última canción, y Él hace esa obra redentora en nuestras vidas y nos salva, Él empieza a transformar nuestra mente y nuestro corazón y nuestras acciones. Y hay cosas totalmente que usted sabe, exactas, cosas que usted necesita sacar de su vida. Si bien usted ha sido perdonado y su posición con Cristo ha cambiado y su problema eterno ha sido solucionado, gran problema por supuesto, pero mientras que usted está aquí en la tierra, usted necesita ser transformado. Y hay una responsabilidad mía en ver el pecado, en ver las cosas que me alejan de Dios y sacarlas por completo. Yo estoy seguro que usted, al igual que yo, tiene estas situaciones en su vida que usted piensa que tiene bajo control. Y que usted dice, hey, bueno, yo, pues sí, estoy en Cristo, pero hay esta área de mi vida que, bueno, ahí está. Pero la tengo controlada. La tengo controlada. Tal vez la indicación, o no tal vez la indicación tal vez es: sáquelo, bórrelo, extermínelo de su vida, porque te va a alejar del propósito de Dios. Sáquelo totalmente. Puede ser que se vea inclusive bueno, puede ser que se vea hasta interesante y no pecado. Si es pecado, por supuesto, hay que ser radical con el pecado. Ahorita hablamos de eso. Pero aquí usted podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? La tierra era grande, que se queden ahí, en una esquinita. Y ahí en una esquinita les damos un terrenito y que los jebuseos sigan con sus tradiciones y sus cosas, ¿verdad? Hay que ser tolerante en esta vida. Hay situaciones en mi vida en las cuales yo no puedo ser tolerante. Yo necesito tenerlas bien completamente identificadas y ser radical con ellas. Ahora, usted puede estar diciendo, James, pero es que esto me cuesta mucho sacarlo. Si es que esto siento inclusive que a veces hasta me domina. Y es que ahí el asunto es que usted no tiene que confiar en sus propias fuerzas. La vida del cristiano y todo lo que sucede en el cristiano es impulsado y tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo. Cuando venimos a Él empieza a hacer una tarea en nosotros, y sí, nuestras fuerzas nunca van a ser suficientes. Nuestra humanidad y nuestra naturaleza pecaminosa siempre vamos a estar en esa guerra. Por eso usted ve el Nuevo Testamento, esta insistencia de Pablo, de Pedro, de todos los escritores del Nuevo Testamento en vivir en el Espíritu, en caminar en el Espíritu, en dar fruto del Espíritu. Hay un texto que me gusta mucho, que yo quiero que usted lo apunte. Está en segunda de Pedro 1:3. Ojo, qué hermoso esto. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Ojo esto, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado, ¿cuánto? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción de este mundo causada por los deseos humanos. Familia, a usted y a mí, Dios, por medio de, me encanta esto, de su divino poder, nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida correcta, que agrade a Dios. La versión Reina Valera lo pone de una manera hermosa. Dice: para llevar a cabo esa vida piadosa. Entonces, si usted ha estado pulseándola y usted tiene esa actitud en su vida que lo hace caer,
o inclusive nuevamente que desvía su atención. Porque las cosas al principio puede ser que no sean pecado, las situaciones puede ser que no sean pecado, puede ser que yo me acerque con una buena intención, pero eso puede terminar consumiéndome de manera que termine alejándome de Dios. Un ejemplo claro es un trabajo, un nuevo trabajo. Recientemente, gracias a Dios, yo tengo un nuevo trabajo. Mi esposa y yo hemos estado hablando muchísimo de esto, constantemente. Cuando me ofrecieron el puesto, yo me fui, tuve hasta un retiro espiritual con mi esposa, oramos antes de dar el sí, y la oración constante, y a la fecha, porque es una tarea interesante la que tengo que hacer, la fecha es: Señor, no permitas que esto que trajiste para bendición, para proveer a mi familia, no me desvíe del propósito por el cual me tienes aquí en la tierra. Y que ese no termine siendo mi Dios, y la posición, y los negocios, y el sentirse importante, y todas esas cosas que, bueno, y sienten vacilón, pero no es el propósito por el cual Dios me tiene acá. Y oro día y noche y le pido: Señor, si es necesario en algún momento, si este es mi Dios, quítamelo. El negocio suyo no es su Dios. Inclusive sus relaciones, eso no es su Dios. Si la esperanza suya y el tiempo suyo y su mente suyo está en llegar a casarse, en llegar en la situación que usted está viviendo, ese no es el propósito. El propósito es que conozca a Cristo, y Él te va a dar todo lo que usted necesite cuando Él en su hermosa voluntad así lo considere. Y ahí estaba Judá. Se quedó con esta parte. Dejó esta parte a los jebuseos, que al final les termina pasando una factura. Vamos avanzando porque creo que nos faltan 4 capítulos, ¿verdad? Capítulo 16, me acompañan al versículo 1, dice: la porción de la tierra asignada a los descendientes de José. Ahora vemos a los descendientes de José, ya tenemos Judá, siguen los descendientes de José. Recuerden, José tuvo 2 hijos. Dice: se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, llamada también La Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente al territorio de los jefletitas hasta Bet Orón de abajo, luego a Geser, y llegaba al mar Mediterráneo. Estos tenían lo que llamamos Ocean View. Y esa fue la tierra asignada a las familias. Ahí están José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, los hijos de José, para que fueran su hogar. Esta es toda la parte moradita y en nuestro mapa. Dice, así que aquí, vamos al versículo 10, Dice: los de Efraín, aquí vamos a hablar específicamente de los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven hoy como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Nuevamente vemos la misma situación, pero aquí hay un factor adicional. ¿Lo notaron? Dice que no solamente dijeron: no, dejémoslos ahí, vamos a sacarles provecho. La versión Reina Valera dice que les cobraron tributo, que es esta manera así de esclavizarlos, de sacarles un provecho. Entonces ahí dijeron: no, hombre, no los podemos expulsar, somos más poderosos que ellos. Entonces, ¿qué tal si hacemos negocio? ¿Qué tal si hacemos un negocito con ellos? Y digo negocio en el sentido de que les sacamos provecho y los explotamos. Y aquí viene la segunda lección de esta mañana. Esa área en nuestra vida puede ser que se presente como un muy buen negocio. Puede ser que se presente como algo, como la oportunidad de su vida, pero vas a terminar siendo esclavo. Si usted lee el libro de Jueces, estos cananeos terminan esclavizando al pueblo de Israel. Se devuelve el asunto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no, saquémosles provecho.
Si ya que los tenemos acá y no los podemos sacar, vamos a sacarles un beneficio económico. Cuidado con esas acciones en tu vida que por la avaricia te terminan esclavizando. Cuidado. Hoy en la mañana tuvimos una reunión preciosa mientras que nos preparamos para dar Explora a toda la iglesia, y hablábamos precisamente de eso, de cómo vemos el dinero nosotros, cómo vemos los negocios, cómo vemos todas las cosas que hacemos. ¿Es para mi propio beneficio nada más? ¿Es para yo sacarle un provecho al sistema en la supuesta astucia que yo tengo y generar ganancias para mi propio beneficio? ¿O es darme cuenta que toda la tierra que yo tengo, aunque sea esos 152 metros cuadrados que todavía le debo al banco, todo eso viene del cielo? Todo es provisión de Dios. Y entonces, mientras que yo, por supuesto, le pongo, porque necesito proveer a mi hogar y y Dios me ha dado esa facilidad para los negocios, y Dios me ha dado habilidades para generar iniciativas, me mantengo enfocado. Me mantengo completamente enfocado en que todo es del cielo y no busco explotar. Lo que les decía al principio de la enseñanza, en los primeros versículos, cómo esto puede envolverte sutilmente. Poquito a poquito te va llevando. Inicia como un buen negocio y después, pero ¿por qué no hacemos esta jugada aquí? Nos vamos a ahorrar una platilla. Pero ¿por qué no hacemos este toque aquí? ¿Por qué no expandemos? ¿Por qué no? Y nos termina dominando y esclavizando, y nos termina sometiendo, y terminamos envueltos, esclavizados en el pecado. Esas áreas de nuestra vida. Siempre he dicho que todo seguidor de Cristo, bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, continuamos luchando con el pecado. Pero cada uno de nosotros tenemos esa área oscura de nuestra vida, ese pecado que si no tenemos cuidado, si no somos radicales, si no cortamos, si no exterminamos, nos va a terminar esclavizando. Nos va a hacer volver atrás. Todos tenemos esa área en nuestra vida. Todos. Y yo creo que es importante que usted recuerde todos los días la urgente necesidad que usted tiene de que Jesús lo salve. Y de que Jesús lo rescate de esa área oscura de su corazón. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 24. Noten esto, dice, es radical, dice: los que le pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Nuevamente, esto no es en nuestras fuerzas, esto es el divino poder del Señor que me hace que yo todos los días vaya a la cruz y recuerde que esa área de mi vida, ese pecado de mi vida está en la cruz porque yo le pertenezco a Cristo. Hay esta tendencia, creo yo también, de menospreciar y de inclusive hacer mofa de cristianos que anhelan con todo su corazón ser radicales y que han cortado áreas de su vida porque saben que si no lo cortan por completo los puede llevar a esclavizar. La última vez que leímos, ahora sí, el Evangelio de Juan dice que los que aman a Dios, ¿qué dice? Eso es Romanos. Eso es Romanos 8:28. Usted y yo me equivoco y ustedes se ríen ¿verdad? Eso es Romanos 8:28. Juan dice, Jesús dice en Juan en Juan capítulo 15 que los que lo aman obedecen sus mandamientos. Ustedes son mis amigos, dice, si obedecen mis mandamientos. ¿Y cómo se obedece? Es que yo escucho la instrucción y digo, esto tengo que sacarlo de mi vida, y entonces yo, por el poder del Espíritu Santo, lo saco.
pero hay una responsabilidad mía, ¿me entienden? Y aquí vemos a esta segunda tribu diciendo, ok, no solamente vamos a mantenerlos aquí, vamos a sacarles un provecho. Avanzamos, capítulo 17, dice así, leemos del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, la siguiente porción de la tierra se la entregó a la media tribu de Manasés, los descendientes del hijo mayor de José. Maquir, el hijo mayor de Manasés, fue el padre de Galad. Dado a que sus descendientes eran soldados con experiencia, ya se les había asignado la región de Galad y la región de Basán al oriente del Jordán. Así que la porción de la tierra al occidente del Jordán quedó asignada a las familias restantes dentro de los clanes de la tribu de Manasés. Abiezer, Elec, Asriel, Siquem, Jefer y Semida, estos clanes representan a los descendientes varones de Manasés, hijo de José. Sin embargo, aquí hay una nota interesante, sin embargo, me perdí en el texto. Sin embargo, versículo 3, Selogeab, un descendiente de Jefer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas, las cuales se llamaban Maala, Noa, Aglá, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Num, y ante los líderes israelitas, y les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de la tierra, al igual que los hombres de nuestra tribu. Así que Josué les dio una porción de tierra junto a la de sus tíos, como el Señor había ordenado. Por lo tanto, todo el territorio asignado a la tribu de Manasés llegó a ser de 10 porciones de tierra, además de la tierra de Galad y de Basán, que estaban al otro lado del río Jordán. Porque los descendientes de Manasés también recibieron una porción de la tierra, al igual que los descendientes varones. La tierra de Galad se les entregó a los otros descendientes varones de Manasés. Entonces aquí vemos algo muy interesante, lo puedes leer en Números 27, que este descendiente de la tribu de Manasés terminó teniendo solo hijas y a ellas también se les fue prometido la parte de la tierra. Pero brincamos en este capítulo al versículo 12 y nuevamente vamos a observar esto. Pero los descendientes de Manasés no pudieron conquistar esas ciudades porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Sin embargo, tiempo después, cuando los israelitas se hicieron más poderosos, forzaron a los cananeos a que trabajaran como esclavos, pero no los expulsaron de la tierra. Versículo 14, leemos juntos, dice, los descendientes de José se presentaron ante Josué y le preguntaron, ¿por qué nos dice solamente una porción de la tierra para habitar si el Señor nos bendijo con tanta gente? Y entonces Josué está distribuyendo la tierra, ¿verdad? Y pues ya como que había durado mucho las quejas. Y entonces ahí están y empiezan a ver que se le distribuye a este, que se le distribuye allá, que Judá fue el primero, que Judá tiene una porción buenísima y que los otros también, y que inclusive a estas chicas se les dio una porción, y de repente empiezan a hacer números y dicen, qué raro, yo creo que nos merecemos más. Notemos la respuesta de Josué, versículo 15, si ustedes son tantos y la zona montañosa de Efraín no les alcanza, despejen sectores de tierra en el bosque donde viven los fereceos y los refaitas. Los descendientes de José respondieron, es cierto que la zona montañosa no es lo suficientemente grande para nosotros, pero todos los cananeos de las tierras bajas tienen carros de guerra hechos de hierro, tanto los que viven en Betzad y en sus asentamientos vecinos como los que habitan en el valle de Jeresel. Son demasiado poderosos para nosotros. Entonces Josué dijo a la tribu de Efraín y de los de Manasés, los descendientes de José. Una nota importante, Josué le está hablando a sus paisanos, por decirlo así. Dice, ya que ustedes son tan fuertes y numerosos, se les dará más de una porción de la tierra. Los bosques de la zona montañosa también serán suyos. Despejen toda la tierra que quieran de ahí y tomen posesión de sus extremos más lejanos. Y también expulsarán a los cananeos y a los de los valles, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de guerra hechos de hierro. Así que empieza la queja. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esa misma situación?
venimos a la vida de Cristo. Nuevamente, la imagen de la tierra prometida para nosotros es la vida llena del Espíritu. Y vamos viviendo, el Señor nos va dando de su divino poder para sacar y cortar esas cosas de nuestra vida que tenemos que sacar. Y después nos da una tarea a cada uno de nosotros. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero espero que usted se continúe dando cuenta mientras que continuamos estudiando el resto del año. Pero usted y yo, Dios nos ha llamado a que seamos parte de lo que Él está haciendo aquí en la tierra, a sumarnos a lo que Él ya está haciendo. Cada uno, todos los que estamos acá, al venir a Cristo, Él empieza y prepara, dice Efesios 2, que Él prepara para los suyos obras que dispuso de antemano. Este versículo lo repito constantemente, se lo repito a los jóvenes y creo que lo he dicho aquí un par de veces, pero cuando alguien se acerca a mí y veo que su vida está yendo en otra dirección, mi llamada de atención es: mi hermano, mi hermana, cada día que pasa, que usted continúa adorando a otros dioses, que usted continúa caminando lejos del Señor, usted se está perdiendo de las obras que Jesús dispuso de antemano para que sus hijos las hagan. Pero nuestra reacción nuestra reacción humana, para no decir otra cosa peor, es que nos quejamos y llegamos a la tierra prometida y venimos y el Señor nos trae y empezamos a descubrir esos dones y esos talentos y venimos a la iglesia, el Señor nos pone a servir. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. La iglesia dice: vamos a hacer algo y vamos a ir a Malasia. Y siempre alguien dice: hey, pero ¿por qué a Malasia? ¿Y por qué no a mí? ¿Y a mí por qué no me invitaron? ¿Y a mí por qué no me dijeron? Y vamos a hacer, vamos a hacer esta otra iniciativa. Y siempre sale el cristiano que dice: yo no estoy de acuerdo. Pero porque a mí no me dijeron. Pero porque a mí no me preguntaron. Pero porque a mí no me tomaron en cuenta. Pero porque siempre está el quejostre. Siempre. Y no nos debería de sorprender, porque aquí lo vemos. Pero me encanta Josué. ¿Notaron? Me encanta. Se quejan y no les dice: bueno, quédense con él, ya, tranquilos, ya de por sí tienen una tierrita. No, consideran que necesitan más tierra. Vamos a conquistarla. De todo lo que está sucediendo aquí en Semilla. Puede ser que usted diga: hey, bueno, no sé, pero ¿por qué? Levante la mano y diga: vamos, yo voy con ustedes. Vamos, yo lo hago. Este jueves que viene, vamos nuevamente, el último jueves de cada mes, estamos yendo a calles a alimentar a los habitantes de la calle. Participan las mismas personas todos los jueves, los últimos 3 jueves que hemos ido, 5 jueves, desde que iniciamos el programa. Incomódese. Quiere conquistar más tierra, quiere ser más útil, quiere sentirse más parte de esto, súmese. Esto es un tema cultural también. Los ticos nos encanta, ¿verdad? Estamos viendo una mejenga y le decimos al futbolista: pero ¿por qué eso es tan malo? Te pagan para eso. Es más, utilizamos frases hasta yo meto ese gol. Y entonces usted está ahí diciendo: no, yo predicaría mucho mejor. Yo lo haría mucho mejor. Pues hágalo. Venga humildemente delante del Señor. Venga, acérquese y diga: Señor, úsame. Quita de mí esta quejadera. Quita de mí esta actitud de por qué hace así, por qué así, por qué no así, por qué no esto y por qué no el otro. Siempre andamos con un montón de preguntas y decir: Señor, aquí estoy disponible. Y Él te va a dar más tierra. Y eso que se veía imposible, eso que se veía que no podíamos alcanzar, el Señor nos lo va a dar. Mucho podríamos decir esto, muchísimo, pero yo quiero dejar eso en su corazón. Si usted ha sido de los quejones, si usted ha sido de los que murmuran, inclusive, aquí hay queja y murmuración, acérquese delante del Señor primero. Digámonos: Señor, yo quiero sumarme. Acomódame dentro de tu cuerpo. Efesios capítulo 4 dice que Él es Jesús,
por medio de su Espíritu Santo que acomoda perfectamente a todos para construir su templo santo, que es su iglesia. Quejándonos como esta tribu, no vamos a llegar a ningún lado. Sumándonos, el Señor hace maravillas y hace sus milagros espectaculares. Capítulo 18, porque me quedan 2 y me quedan 6 minutos. Dice: ahora, aquí está la tierra que estaba bajo el control de los israelitas, y toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. Sin embargo, aún había 7 tribus a las que no se les había asignado sus porciones de la tierra. La escena cambia ahora. Estaban en Gilgal, ahora se mueven acá, tal vez pasó un tiempito de esto, se vuelven a acomodar y resulta que, ¿notaron? Todavía hay 7 tribus que no tienen tierra. Y aquí viene la última lección de esta mañana. Versículo 3, nótenlo. Dice así: entonces Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? Entonces podríamos decir que estamos al frente de esa persona que ha llegado a la tierra prometida. El Espíritu Santo está haciendo esa obra en ustedes, pero nos encanta dejar guardado eso que no tenemos que dejar guardado. Y hoy el Señor nos está diciendo: córtelo, sáquelo, no haga negocio con eso, no te va a traer nada bueno. Después está este que entra a la tierra prometida y está disfrutando de la vida llena del Espíritu, pero pasa en una pura quejadera. Y todo está mal, y yo haría eso mejor, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no se suma a conquistar la tierra que el Señor le ha dado. Pero también está esta otra persona que simplemente es un espectador. ¿Notaron? La versión Reina Valera, cuando Josué vuelve a ver a estas 7 tribus, la llamada de atención es súper fuerte. Les dice: ¿hasta cuándo van a dejar de ser negligentes? Los versículos siguientes, del versículo 4 hasta el versículo 10, básicamente Josué les dice: asignen 3 personas, tráiganlos a mí de cada tribu, vayan y marquen los terrenos, y después vuelvan aquí y vamos a dividir estos terrenos. Es decir, esto me dice algo muy importante. Esa gente se quedó expectando mientras que todos se repartían tierras, y ellos se quedaron en una esquinita y ni siquiera fueron a reclamar lo suyo. Es Josué el que tiene que venir y llamarle la atención. Esto es importante, familia, porque aquí hay 7 tribus, pero esto representa gran parte de la iglesia, de hombres y mujeres que simplemente se quedan negligentemente como espectadores. Ahí está la tierra, ahí están las promesas del Señor, ahí está el llamado que Jesús te hace constantemente de venir y vivir una vida llena del Espíritu, sirviéndole. Pero vos, al igual que estos, dijeron: mira, pues yo he vivido en tiendas toda mi vida, y no estaría malo y tiremos una tiendita aquí y nos quedamos aquí viviendo. Jesús te dice: pero hay una porción para vos, hay tierra para vos. Y esto se ve reflejado en hombres y mujeres que están activos en el reino del Señor, y que el territorio se va extendiendo, no por mis fuerzas nuevamente, por las fuerzas y el poder del Espíritu Santo. Quiero volver a retomar el tema que hemos venido hablando. Todo lo que ha estado sucediendo en nuestra iglesia no ha sido por pura casualidad. Si de este asunto estoy convencido que no se nos ocurrió a nosotros así como en nuestra humanidad. No, el Señor nos ha venido trayendo a esto. Terminamos el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Así como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, para que vayan y lleven el mensaje del Señor. El libro de Josué nos ha ilustrado, nos ilustra constantemente las batallas que tenemos que enfrentar, por supuesto, pero también cómo el Señor nos da la victoria en todas las situaciones y cómo podemos vivir esa vida que le agrade a Él. Así que yo creo que nos está llamando esta mañana a nosotros
a dejar de ser espectadores de lo que está sucediendo y a sumarnos y a ir y medir y calcular y venir delante de Él, y que sea el Señor, el Dios, el que nos dé la tierra aquí en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria, en nuestra Judea y hasta lo último de la tierra. Y que seamos una iglesia que constantemente, insistentemente estamos caminando, avanzando hacia las promesas que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene aquí en la tierra? ¿Usted se ha dado cuenta la razón por la cual lo tiene acá esta mañana? Para salir y continuar viviendo su vida normal, ahí lo que suceda. No. Es para que una chispa se enciende en su corazón, un fuego lo invada y usted viva todos los días hasta que Cristo venga, conquistando la tierra que Jesús nos ha prometido, extendiendo el reino del Señor. Capítulo 19, para ir terminando, invito a los chicos de adoración que nos vayamos acomodando a partir del capítulo 19, todo el capítulo 18 y el capítulo 19 nos da y nos ilustra, nuevamente si podríamos poner el mapita, nos ilustra el resto de la distribución de las tierras. Entonces en su casa usted puede leer el versículo 1, donde se le asigna la tierra a Simeón, que está dentro del terreno de Judá. Después se le asigna a Zabulón, se le asigna a Isaacar, se le asigna a Aser, se le asigna a Neftalí, se le asigna a Adán, versículos 17, 24, 32 y 40, y de ahí brincamos al versículo 49. 3 versículos más y terminamos, familia. Del capítulo 19. Ojo esto, qué hermoso. Dice: una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas le dieron una porción a Josué, pues el Señor había dicho que Josué podía tener la ciudad que quisiera. Entonces él eligió Timnat Será en la zona montañosa de Efraín, reconstruyó la ciudad y vivió ahí. Estos son los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los jefes de las tribus le asignaron a las tribus de Israel como porciones de la tierra mediante un sorteo sagrado en presencia del Señor, a la entrada del tabernáculo en Silo. Así se dio por terminada la división de la tierra. Nos ponemos de pie. Qué buen viaje kilométrico hicimos ahí, ¿verdad? Por estos 5 capítulos. Pero hay una última reflexión para todos nosotros acá, y creo que es muy importante. ¿Notaron que Josué fue el último en tomar tierra? Si investigas un poquitito en el mapa y vas un poquito más en detalle, te invito a que lo hagas. No era la mejor tierra. Era una tierra montañosa, era una tierra difícil para Josué. Si yo hubiera pedido vista ahí al mar Mediterráneo, al fin y al cabo, yo fui el general del ejército y después me comí la tarea de asignarle a este montón de malavanzados tierras. Entonces, por lo menos que me den algo bueno, diría, ¿verdad? O no, mejor aún, ¿qué tal si escojo de primero? José pudo haber dicho, bueno, ya que está escrito que yo escoja lo que quiero, yo voy a escoger lo mejor. Pero Josué escogió de último. Josué repartió todos, se aseguró, llamó la atención a los que tenía que llamar la atención, asignó y después escogió su parte. Josué dijo básicamente, bueno, no, es que yo no vine a sacarle beneficio a esto, yo vine a hacer la tarea que Dios me mandó a hacer, y al final la porción que me toca, que Él me asignó, la voy a escoger, la voy a tomar. Creo que por eso
Josué nos muestra una muy buena imagen de Jesús en el Antiguo Testamento. Marcos capítulo 10 dice que, no les voy a decir que lo digan, dice que el Hijo del Hombre no vino a servirse, no vino a ser servido, mas vino a servir y a dar su vida en sacrificio por muchos. Y este es el último pensamiento. Mientras que vemos este montón de distribución de tierras, vemos a estos hombres que fueron negligentes, vemos a estos que buscaron sacar provecho de los esclavos y terminaron siendo esclavizados. Esto para mí es importante en mi vida. Esas áreas de mi vida que yo necesito cortar y sacar constantemente, no dejar que crezca ni un poquitito de maleza ahí, sino que Jesús y su sangre preciosa que me limpia constantemente, que me perdona, que me salva, que me restaura, saque eso de mi vida. Y por eso puedo mantenerme activo en el reino de Dios. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta: pido que todos los hombres con una conciencia limpia levanten sus manos. ¿Qué tal si terminamos esta mañana así? ¿Qué tal si usted ahí donde usted está se pone a cuentas con el Señor? Que de este lugar salga usted diciendo: yo crucifico eso, yo lo mando a la cruz del Calvario, porque yo le pertenezco a Cristo. Si usted ha sido una queja constante, si su vida cristiana ha sido una constante queja, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué tanto? ¿Por qué así? ¿Por qué no así? ¿Por qué no como yo digo? ¿Qué tal si usted deja la queja y se suma a extender el reino del Señor y le dice: Señor, aquí están mis manos, mi boca me voy a quedar un ratito callado, pero aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis dones, úsame. Y para aquellos de esta iglesia que Dios les ha dado un liderazgo, aquellos que el Señor nos ha llamado a servirle, nunca sea para nuestro beneficio. Nunca. Huyamos de eso. Hay demasiadas historias de abuso espiritual, de abuso financiero, tanto. Huyamos de eso. Siempre seamos los últimos en comer. Siempre seamos los últimos en agarrar silla. Siempre esas cosas sencillas. Siempre seamos los últimos. Siempre. Tenga un tiempo ahí con el Señor. Tenga un tiempo para adorarle. Tenga un tiempo para reflexionar en estas historias. Y permita que el Señor transforme su corazón esta mañana.